Buenos días a todos. Antes de empezar mi exposición, vamos con un chiste. La verdad que debe estar generando muchas expectativas la ganadería para que esté tanta gente escuchando a unos veterinarios. Este chiste lo hice en la Facultad de Ciencias Agrarias en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, cuando me llamaron para dar una charla. Eran todos agrónomos los que estaban ahí, así que me divertí un poco siendo sarcástico. Con respecto a lo que decía mi colega en su exposición anterior y que remarcó al final, que me pareció muy interesante y muy importante, el tema de la obtención de datos y la medición de estos datos para la toma de decisiones estratégicas. Y recuerdo, me viene a la mente una frase de un gurú de la calidad total y del gerenciamiento, Demings, que fue uno de los responsables de la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que dijo: no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, afirmo y apoyo las palabras del colega, que toma decisiones en base a datos específicos y técnicos que están presentes. Solamente tenemos que recolectarlos y tratar de analizarlos para ir tomando las decisiones y no equivocarnos en nuestras decisiones. Bueno, vamos a ir arrancando un poquito. Vamos a hablar de mercado. Yo voy a ser bastante sintético. Le quiero dejar más tiempo a Eugenia, que es una de las compañeras que tenemos en el instituto. Ella está muy capacitada, es joven, va a saber llegar es más joven que yo, mucho más. Pero va a llegar con su mensaje a la gente más joven que hoy aquí colma el lugar, ¿no? Bueno, para empezar, una foto de alegría. Esto es de mi zona. Yo vivo en Casilda, cerca de Rosario. Soy oriundo de San Justo, centro norte de la provincia de Santa Fe, y tenemos el río Paraná cerquita. Bueno, y una de las cuestiones es el asado a la rama, como le llaman, con lo que podemos. Ahí hay una parrilla para sostener la plancha de asado muy hecha en casa, con una bandeja de las que se llevan los sachets de leche, ¿no? Y una rama, por supuesto, y la bandera argentina. Bien. ¿Qué pasa con los mercados? Bueno, los mercados antiguamente, nosotros Argentina estaba cerrado a solamente exportar, y había una división entre circuito aftóxico y circuito no aftóxico. El circuito aftóxico eran los países que tenían fiebre aftosa en su territorio, y el no aftóxico eran los que no tenían fiebre aftosa en su territorio, pero nosotros estábamos condenados a vender dentro del circuito aftóxico y dentro de una parte del circuito no aftóxico. El circuito no aftóxico tenía dos criterios: uno que era el de riesgo mínimo, que es el que aplica la Unión Europea, que dice fundamentalmente, y lo hago muy conciso, muy breve, se pueden enviar carnes desde un país que tiene libre aftosa con vacunación. Ellos compran de países de libre aftosa con vacunación, siempre y cuando no vaya hueso, que es reservorio del virus, no vayan ganglios, que es reservorio del virus, y aseguremos que el pH de la carne esté por debajo de 5.9, con lo cual tengo una seguridad casi total de que el virus no va a tener persistencia en el producto que llega a Europa. ¿Cómo apoyamos esto? Bueno, se apoya en 50 años de exportaciones a la Unión Europea sin que uno solo de los brotes que hubo en la Unión Europea haya sido identificado un virus de origen latinoamericano o sudamericano. Todos los virus que generaron brotes de fiebre aftosa en la Unión Europea y que fueron resueltos con el rifle sanitario fueron de origen asiático y que entraron por Turquía o por Europa Oriental. Pero bueno, y después estaban los países que son libre aftosa sin vacunación y que compran solamente libre aftosa, o compraban a los mercados de libre aftosa sin vacunación. Este es el caso de Japón, Corea, Estados Unidos, Australia, que estaba cazando en el zoológico porque ellos son libres aftosa sin vacunación. Tienen un territorio, es más fácil para ellos controlarla porque el continente de ellos es un continente más aislado, digamos, ¿no? Pero han estado obteniendo allí unos beneficios muy importantes para la ganadería de sus países porque han podido colocar productos donde había alto poder adquisitivo. ¿Pero qué pasó? Esto cambió. Cambió porque apareció un término que se llama seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en español tiene dos interpretaciones. Una que es que un alimento no me enferme, o sea, que un alimento sea seguro. O bien, la otra es que yo pueda contar con ese alimento. Y acá aparece el elemento
disruptivo más importante que todos, que es China. Los chinos tienen 1.400 millones de habitantes, han crecido muchos años con tasas cercanas al 10% del Producto Bruto Interno, y tienen un alto poder adquisitivo. Se habla de que en China hay una clase media de alto poder adquisitivo de 300 millones de personas. Esa clase media de alto poder adquisitivo tiene un poder adquisitivo muy parecido, o en ingreso per cápita, muy parecido al que tiene la clase media norteamericana. O sea, se han transformado en grandes consumidores. Como planifican a 10, 15 años, han salido a buscar formas de suplir esta necesidad de proteína animal que ellos tienen y están proyectando llegar a los 8 kilos en el año 2027. Independientemente de esta coyuntura que están viviendo ahora con la peste porcina africana, que por cierto no la resolvieron, ellos dicen que van a disminuir el 30% del stock de porcinos de su país. El Rabobank primero hizo una estimación del 50%, luego corrigió al 70% del rodeo porcino, que va a desaparecer. Imagínense ustedes que el rodeo porcino de China es el 46%, la existencia de cerdos en China es el 46% de la población mundial de cerdos. Si nosotros eliminamos, vamos a suponer el 50% solamente de esa población, vamos a eliminar el 25% de la población mundial de cerdos de alta producción proteica, con lo cual va a haber, sobre que la oferta ya estaba siendo superada por la demanda en los mercados mundiales. Imagínense ustedes si la oferta aún así, por un elemento complicado, disminuye, porque disminuye la oferta de proteína animal. Me estoy refiriendo a todas las proteínas animales. Esto ocurrió y los chinos salieron a comprar en el mundo. Primero empezaron a comprar de Australia, después empezaron a comprar de Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay. Compraban de Estados Unidos hasta que entraron en la guerra comercial, pero empezaron a ser un elemento que cambió todo. ¿Por qué cambió todo? Y cambió porque los japoneses, que estaban con un alto poder adquisitivo y muy seguro, y coreanos también, en base a su ingreso per cápita, que es muy alto, decían no nos puede faltar proteína animal y menos carne bovina que nosotros queremos tener, a pesar de que tenemos el wagyu, traemos de otros países. Y resulta que les empezó a faltar. Entonces se preguntaron, ¿pero por qué faltó? Y ¿por qué no nos provee Australia? Y porque le está vendiendo mucho a China, al mismo valor que le compramos nosotros. Bueno, incluso hay fábricas chinas, dentro de Australia hay muchas plantas frigoríficas que ya están controladas por los chinos, o sea, por capitales chinos. Esto generó un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, y de repente Japón viene a la Argentina y después de 30 años de pedirle que estuvieran en cuenta que la Patagonia Argentina, por debajo del sur del río Colorado, era libre, aftosa, sin vacunación, pero ellos no aceptaban la regionalización del país, de un día para el otro aceptaron la regionalización del país. De un día para el otro compra una empresa nipona, compra una planta en Uruguay, la más grande, la más nueva, BPU, en $100 millones, la compra en una planta frigorífica, y yo pensé, ¿para qué la compra? ¿Para venderla a Europa? No. A los 2 meses, Japón abre el mercado a las carnes uruguayas. Y acá sí existe una salvedad importante, porque la Patagonia es libre de aftosa sin vacunación. Los uruguayos son libres de aftosa con vacunación, tienen el mismo estatus sanitario que Argentina. Entonces, la única diferencia es que ellos tienen identificado individualmente todo el rodeo. Es más chico, es más fácil. Pero de todos modos, para contarles esto, les digo que Japón, hay una misión japonesa en este momento haciendo un análisis de riesgo en Argentina, y quizás sea muy probable de que se puedan abrir el mercado japonés. Y luego el coreano, que también estamos muy avanzados. Después lo voy a contar un poquito, pero para que ustedes se den una idea, nosotros hoy estamos colocando la lengua, que pesa 1 kilo, 1,2 kilos en los novillos pesados, en Rusia en valores aproximados a $3.500 la tonelada. Japón paga $15.000 la tonelada. Un producto. Les enloquecen los cortes del cuarto delantero y pagan muchos dólares por ello. Ya vamos a ver, no todos los cortes, pero hay algunos cortes que sí. Bueno, cuando miramos esto, hay que mirar entonces cómo se viene proyectando el crecimiento. Esto es el año 2007, 2017, 2027. Por supuesto que estas son todas las carnes, ¿no? Arrancando con la carne de aviar,
luego viene la carne porcina, luego la carne bovina, los peces de criadero o de cultivo y los peces de captura. La generación de proteínas en el mundo, la piscicultura va a ser una de las que más va a tener desafío porque tiene mayor capacidad de reacción. Pero fíjense ustedes, en el caso de las carnes bovinas, que vamos a necesitar para el año 2027, en el año 2017 se negociaron alrededor de 70 millones, se produjeron, perdón, alrededor de 70 millones de toneladas de carne bovina y se van a necesitar, según las estimaciones del Rabobank, alrededor de 79 millones de toneladas de carne bovina. ¿De dónde van a salir esas 9 millones de toneladas de carne bovina, teniendo en cuenta que el comercio mundial de carne bovinas es de entre 11 y 12 millones de toneladas se negocian de carne bovina en el mundo? Lo demás queda para los consumos internos de los países. Pero lo importante de esto es que ¿a dónde van a salir esos 9 millones de toneladas? Bueno, yo creo que hay un solo territorio en el mundo que tiene la posibilidad de suplir esta demanda, porque tiene un alto potencial, y ese territorio subcontinente es Sudamérica, con Brasil. Por supuesto tenemos que hacerlo en forma sustentable, porque ustedes ya habrán visto los ataques que tuvimos y los cruces entre el presidente francés y Bolsonaro y toda esa historia cuando prendieron fuego en el Amazonas. Pero los franceses, Bolsonaro algo de razón tenía, porque dice, lo que nos quieren prestar para que nosotros reforestemos, reforesten ustedes su propio territorio, que bien clarito que lo dejaron bien yermo en Europa, digamos, después de muchos años. Déjennos que nosotros nos arreglamos con nuestros problemas, pero eso no invalida el hecho de que tenemos que tener una producción sustentable. Paraguay y Argentina. Uruguay está al filo de la producción, ya no puede producir mayor cantidad de carne. Colombia y Venezuela están en severos problemas. Colombia tiene fiebre aftosa, endémica casi en su territorio. Es un área que se puede desarrollar, pero fundamentalmente son estos tres países los que tienen una alta potencialidad. Y dentro de esa potencialidad, el que más tiene potencialidad es Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina tiene muchísimos territorios. De hecho, le cedimos, como decía Ulises, se disminuyó mucho la población bovina en la Argentina, pero ahora estamos produciendo en otros territorios que hemos cedido a la agricultura, los territorios de alta y de mediana aptitud agrícola, por el tema de rentabilidad y económico, pero tenemos mucho territorio de alta aptitud ganadera, y es ahí donde tenemos que apuntar y donde tenemos que tratar de cerrar el ciclo, que va a terminar en definitiva aumentando la productividad de todo el rodeo. No estamos lejos de producir la misma cantidad de toneladas de carne que producíamos cuando teníamos los 62, 63 millones de cabezas en la Argentina. Estamos produciendo en un territorio que es menos rico que lo que era antes, porque se fue a la agricultura de hace 20 años atrás a esta parte, y por otro lado, con menos cantidad de cabezas estamos produciendo casi la misma cantidad de toneladas de carne que producíamos antes. O sea, algo estamos haciendo bien, no quiere decir que eso sea la base, eso es el principio, digamos, tenemos que avanzar en los escalones. Cuando hablaba del crecimiento de la demanda en el mundo, se van a necesitar, fíjense ustedes, en el caso se van a necesitar 2.100.000 toneladas de carne bovina que se importará en el año 2027. ¿Y quiénes van a ser los principales importadores? China, con 681.000 toneladas, el Medio Oriente y Noráfrica, con 287.000 toneladas, Corea del Sur, con 165.000 toneladas, México, con 165.000 toneladas, y Egipto, con 151.000 toneladas de carne que van a necesitar extra a lo que están comprando ahora en el año 2027. Con lo cual, seguramente va a haber una presión sobre la oferta por parte de la demanda, y la tensión de precios va a seguir aumentando. Bueno, ideas en marcha. Bueno, ahí ya medio voy apurando. Tenemos la Unión Europea, China, Estados Unidos, Japón, Corea y el Medio Oriente y Noráfrica. En el caso de la Unión Europea, si vemos cortito, a ver, me voy a ir, pero bueno, después sigo. Con la Unión Europea tenemos la cuota Hilton. Argentina es uno de los países que es el país que más cuota Hilton tiene. La cuota Hilton es un contingente arancelario que Argentina dijo que los animales iban a ser criados a pasto. Una mala idea. Porque otros países, por ejemplo, su cuota Hilton, como el caso de Estados Unidos, es animales alimentados a granos. Bueno,
está en progreso una especie de pedido o negociación de Argentina para que se le permita suplementar a los animales en forma estratégica para poder llegar a un peso de 480 kilos, que es 450, 480 kilos, que es el mínimo que necesitamos. Los europeos en el primer momento dijeron que no, porque dicen, ustedes son los que dijeron que iban a producir esto. ¿Por qué ahora lo quieren cambiar? Bueno, porque han cambiado las épocas, ha cambiado todo el sistema argentino, y creo que si logramos llegar a eso va a ser muy bueno. El arancel de introducción de la cuota Hilton es de 20%. En cambio, si uno entra carne a la Unión Europea como no Hilton, tiene solamente un 12% de arancel de ingreso, pero sí tiene un valor fijo por tonelada de 1.05 euros, lo cual es prohibitivo porque diferencia $3.000 más o menos, entre 2 y $3.000, dependiendo del valor del euro, la tonelada que entra dentro del contingente Hilton o del contingente no Hilton. La cuota 481, ustedes ya saben, es la cuota de animales alimentados a grano, que está teniendo mucho auge aquí en Argentina porque estamos en capacidad de producir esto. Ustedes habrán escuchado en los últimos días que el valor de la Hilton se cayó muchísimo. Bueno, esto se debe al efecto 481 porque empezaba el trimestre y lo que ocurre es que como eso se basa no en cuota país, como es el caso de la Hilton, o sea, Argentina manda, los europeos reciben, y lo que reciben es lo primero llegado, lo primero servido, hasta que se agote la cuota trimestral, con lo cual a los primeros 15 días del trimestre llegan los barcos argentinos, llegan los barcos uruguayos, llegan los barcos australianos y llegan los barcos americanos. Con lo cual se sobresatura el mercado europeo de carne de high quality beef o de carne de alta calidad, y eso lleva a una baja de precios. Ustedes habrán visto que la cuota Hilton cayó por debajo de los $10.000 en la oferta. Eso ocurre porque los grandes importadores del norte de Europa, Holanda y Alemania, están sobresaturados y están abastecidos. Y la realidad es que cuando va a la mesa de un alemán un Argentinische Fleisch, como le llaman, con un valor diferencial, no les importa si es criado a grano o si es a pasto. Solo les importa que sea argentino. Esto es importante, porque no le están dando la bolilla a lo criado a pasto. De todas maneras, hay mercado para todos, uno para lo criado a grano y otro para lo criado a pasto. Pero tenemos que lograr eso. El Tratado de Unión Europea-Mercosur, bien, ustedes saben que se cerró un acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que son 99.000 toneladas que nos daría la Unión Europea de equivalente res carcasa, más o menos 70.000 toneladas peso producto de ingreso, con un arancel de ingreso del 7,5%. O sea, no sería como la 481 que tiene 0% de ingreso, pero sería un valor razonablemente bueno y podríamos ahí colocar animales criados a grano. Hay que ver cómo repartimos esas 70.000 toneladas entre los 4 países del Mercosur, siempre y cuando todo fluya en los parlamentos, porque esto lo tienen que refrendar todos los parlamentos europeos, más la Comisión Central, y después los parlamentos sudamericanos también. Hay que ver cómo va a impactar en los distintos parlamentos. Pero, ¿cómo se reparten las 70.000 toneladas? Originalmente la idea era 50% para Brasil, 30% para Argentina, 20% para Uruguay y 10% para Paraguay. Más o menos era una cosa así. ¿A qué se debía esta distribución? Bueno, la performance exportadora de carne de los 4 países del Mercosur. Y también influía mucho el impacto en las economías del Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio no es vos me das, es vos me das, yo te doy. Entonces, ¿qué productos europeos van a entrar al Mercosur? Seguramente la más afectada va a ser la industria automotriz. Y como ya sabemos, la industria automotriz más desarrollada está en Brasil y luego sigue Argentina. Uruguay y Paraguay prácticamente no tienen industria automotriz. También hay otras industrias de tecnología que van a ser afectadas y que están justamente en las economías más grandes, Brasil y Argentina. Pero todavía para eso falta. Los especialistas dicen que no menos del año 2021, o sea, faltan 2 años de discusiones en los parlamentos para llegar al Tratado de Libre Comercio de Unión Europea-Mercosur. Con respecto a la cuota 481, la cuota 481 o HQB, High Quality Beef, que ingresa a la Unión Europea, es una cuota que son de 45.000 toneladas, antes eran 48.000, pero al cerrar el acuerdo de la Unión Europea con Canadá le dio 3.000 a Canadá directamente con Tratado de Libre Comercio. Esta cuota vino
para arreglar, no, luego corto, pero había un diferendo muy fuerte entre el bloque del norte, Estados Unidos y Canadá, contra los europeos, porque los europeos no compraban la carne porque decían que tenía hormonas. Y los americanos decían que ellos usaban hormonas, pero que la carne que iba a Europa no tenía hormonas. De hecho, discutieron y le impuso sanciones sobre algunos productos europeos que entraban a Estados Unidos. Ejemplo, los quesos franceses, especialmente los azules, las motonetas australianas, italianas, perdón, las motonetas italianas, y había otros productos también, el jamón ibérico, el jamón de prosciutto de Parma, todos productos de alto beneficio para la Unión Europea. Perdieron en el juicio, una especie de juicio o panel, como se llama, en la OMC. Lo perdió la Unión Europea y tiene que restituirle de alguna forma. Como no tenía tratado de libre comercio con Estados Unidos, se dio esta cuota, pero la tuvo que abrir a todos los países que la pudieran cumplir. De hecho, las pautas para esta cuota son exactamente hechas para la producción de novillo o de carne americana. La cantidad de días en encierro, el peso de faena, el engrasamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora ya cerraron el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y entonces ocurre esto. Empieza a regir en el año 2020, le van a dar 4.700 toneladas o 4.300 toneladas ya para Estados Unidos y de las otras trimestralmente, ¿no? Y de las otras 7.000 que quedan van a ser repartidas entre Uruguay, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Y va a ir descendiendo lentamente hasta el año 2026, en el cual van a quedar solamente en el anual 2.500 toneladas trimestrales o 10.000 toneladas anuales para los tres países, Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay. Esas 10.000 toneladas van a quedar ahí con 0% de arancel y el resto va a pertenecer, las 35.000 toneladas extra van a pertenecer a Estados Unidos. O sea, la cuota 481 tiene un final o una reducción importante. Me olvidé de decir una cosa, en el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, la Unión Europea ofreció ponerle 0% de arancel de ingreso a la cuota Hilton, con lo cual las 29.500 toneladas que tiene Argentina y que van por afuera de las 70.000 serían un regalo del cielo. Pero tenemos que ver si podemos cubrir eso y si no, la tendremos que hacer a pasto como quieren los europeos, no hay otra salida. 5 minutos. Bueno, las exportaciones, no quiero aburrirlos, Eugenia va a hablar un poco más, pero ahí está, estos son datos de agosto de este año. El 72% de las exportaciones argentinas fueron a China, a Chile el 6.4%, Israel el 5.4%, Alemania el 5%, Rusia cayó muchísimo, 2.6%, Países Bajos 2.5%. ¿Cómo han evolucionado las exportaciones a China? Acá lo tienen más patente, fíjense ustedes en agosto de 2018 cómo evolucionó. Esto azul es China, esto rojo es el resto del mundo. Parecería como que somos chino dependientes, pero en realidad yo diría que hay que aprovechar la oportunidad en este momento de que los chinos están necesitando gran cantidad de proteínas. Con respecto a los valores, si miramos los valores en forma interanual, agosto de 2018 y agosto de 2019, los chinos aumentaron un 17%, el otro país que aumentó los valores un 13,9% es Chile, y el otro que aumentó un 11,1%, pero en cantidades más pequeñas, recuerden que se exportaba muy poquito a Rusia, son los rusos al 11,1%. Si miramos Países Bajos, Italia, Alemania, todos dan negativos, pero en general hubo una tensión en los precios en promedio que dio el 8%. Esto es una carta de un restaurante en Shanghái. Fíjense ustedes, ahí está un lomo argentino en 238 yuanes, 240 yuanes son más o menos $40, 30 dólares, son 8 yuanes es $1, después de la devaluación. Fíjense que un bife de 250 gramos de lomo en un restaurante cuesta $30, no muy lejos de un ojo de bife australiano que cuesta 260 yuanes, son $3.20, $32, $33, o si los chinos como quieren carnes más magras, el sirloin es el cuadril, un bife de cuadril vale 270 yuanes, que más o menos serían 36, $37. Bien, en resumen, y ya para terminar, tenemos que construir calidad,
Producción primaria, no voy a hablar mucho, hoy va a haber técnicos hablando de esto. En genética yo creo que estamos bien, esa es mi apreciación como veterinario. Manejo nutricional, reproductivo y sanitario, ahí tenemos, no estoy hablando de este establecimiento, estoy hablando de la media del país. Tenemos una carita feliz un poco más chica que la grande. Y en lo que refiere a industrialización, y que debía ser el mea culpa, porque yo vengo de la industria frigorífica, la carita feliz es bien chiquita. ¿Por qué? Porque la industrialización, que nosotros tenemos que transformar el músculo en carne, y viene incluido con lo que dijo Ulises al principio, Chito, en su exposición, pero la transformación del músculo en carne en Argentina deja mucho que desear. La transformación del músculo en carne justamente es el proceso que se da luego de la muerte del animal y que origina la alta calidad de las carnes argentinas. Viene con una terneza basal, eso está en la genética, esto es así. No lo vamos a poder cambiar y ahí estamos bien en esa parte, en esa etapa. Luego viene una fase en las primeras 48 horas, una fase de endurecimiento, que tenemos que respetar algunas cosas, y después tenemos de 14 a 21 días una fase de tiernización, que es lo que se logra cuando nosotros mandamos un corte envasado al vacío a Europa y lo tenemos entre 14 y 21 días. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que nosotros en dónde estamos fallando fundamentalmente en la fase de endurecimiento. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en muchas plantas, el 70%, recuerden ustedes, de la producción de carne argentina va al consumo interno, y ese 70% se faena en frigoríficos, muchos de consumo interno. Los frigoríficos de consumo interno, no todos, algunos están un poco más avanzados, pero la mayoría tienen la operación de faenarlo hoy a la mañana y a la tardecita, noche o a la madrugada del día siguiente, sacarlo. La única forma de que nosotros obtengamos carne tierna con ese procedimiento, sin respetar la acción de las enzimas proteolíticas, con un descenso pausado de la temperatura para llegar a las 48 horas, es justamente respetar esa fase de endurecimiento. La única forma de tener una carne tierna es faenar, siempre lo digo, un bebé, con alto contenido de agua y con bajo contenido de fibras colágenas. Entonces, sí o sí, porque por más que la maltratemos, si faenamos una ternera, una vaquillona liviana o un novillito liviano o un ternero, siempre va a salir tierno. Ahora, si metemos un novillo de 480 kilos y lo sometemos a los procesos actuales, sale hecho un ladrillo. Hay que respetar la fase de endurecimiento y la fase de tiernizado. Muchos de ustedes habrán ido a restaurantes en Buenos Aires y se habrán encontrado con que les cobran por un bife que sale muy tierno una cantidad determinada de dinero. Bueno, los dueños de los restaurantes en Buenos Aires se dieron cuenta de que ellos tienen que empezar a comprar en lugares donde le aseguren de que el corte de carne va a tener un tamaño determinado y que va a ser tierno. No toda la industria frigorífica puede hacerlo. Esto lleva mucha inversión en cámaras de frío y en equipos de frío y en costos de producción. Esto es importante. Ahí tenemos que apuntar en el caso de la industria frigorífica, y creo que este tema de que China es una explosión y una ganancia extraordinaria está llevando a muchos industriales del consumo interno a repensar su posibilidad de, por ahí, mejorar un poco su capacidad de depósito de frío, de guardar medias reses, para poder llegar a algunos mercados no tan exigentes como Unión Europea, Estados Unidos, China, sino ir a algunos mercados que nosotros les llamamos terceros mercados, que tienen menos exigencias, pero que tienen un muy buen valor, y de esa forma ellos pueden componer mejor la forma de vender su media res. Lo que quiero decir es especializarnos, es agregar valor, y para ir terminando, 5 o 6 imágenes. Esto lo ven ustedes en Buenos Aires, el Tomahawk. Esto es un corte que no se va a vender mucho en la Argentina, porque acá lo que se lleva es un pedazo del asado, y ya sabemos que el asado en la Argentina es intocable. Pero bueno, es un corte muy utilizado en Estados Unidos, pesa 1 kilo y tiene un valor bastante alto, ¿no? Este es el bife angosto, o sea, la costeleta fina con el lomo, que se llama T-bone en el exterior, o lo pueden ver en los restaurantes más finoli de Buenos Aires, lo van a ver como T-bone, o bien puede ser el porterhouse. El porterhouse es el mismo corte, nada más que es cuando el lomo tiene 1.25 pulgadas de diámetro. Esto más o menos es entre la segunda, el primer espacio intervertebral lumbar
y el penúltimo espacio intervertebral lumbar. Cuando el lomo tiene la forma de rollizo, ustedes ya saben lo que es un lomo, el lomo se divide en tres partes: cabeza, tournedos, le llaman los franceses, y filet mignon, que es la partecita de la cola del lomo, digamos. Cuando la costeleta la cortamos con el lomo y tiene 1.25 diámetro, se llama porterhouse, y para que ustedes tengan una idea, en Estados Unidos un corte de estos, cuando uno va a comer a la casa de unos amigos, un asado, una barbacoa, como dicen ellos, no lleva una botella de vino, lo que lleva es este corte, el porterhouse, que pesa 1 kilo. Aquí hay otros cortes que ustedes lo van a ver con nombres raros, por ahí lo van a ver en algún restaurante, le van a ofrecer el Denver Cut, y el Denver Cut es la aguja, muchachos, simplemente. O sea, le cambiamos el nombre, le ponemos un nombre lindo y lo tratamos como corresponde, le damos la sazón necesaria y seguramente se va a transformar en un corte muy rico. Tenemos otros cortes, Flatiron Steak, esto ya está en Buenos Aires, ustedes lo pueden pedir en algunos restaurantes medio de lujo, les van a arrancar la cabeza, no lo pidan porque el Flatiron Steak es la marucha. La marucha deshuesada, le sacan la parte de arriba, vieron que la marucha tiene como una especie de aponeurosis, digamos, sacamos esa aponeurosis, sacamos la aponeurosis de abajo y en el medio tiene como un nervio, separamos ese nervio y nos salen 2 bifes de estos, que son, bueno, el músculo es el infraespinoso, ¿no? Pero salen 2 músculos de estos que cocido queda así. Y ustedes se la comen y pagan 700 mangos un bife de estos. Y es una marucha, digamos, ¿no? Pero son cosas de la especialización. El flank steak también se puede ver. El flank steak es una parte del vacío, es el músculo transverso abdominal. Es un músculo que tiene separado todos los cueros y sacado toda la grasa del vacío. Tiene esta forma de emblema de la Shell. Y cocido queda de esta forma también. Queda una cosa muy rica. Ni le cuento, puesto roquefort arriba y o a la pizza. También queda rico. Y también tenemos otro corte del vacío, este es el oblicuo, un músculo, el oblicuo abdominal interno, o medialuna de vacío, o flap meat, que se vende muy bien, y cuando nosotros lo preparamos y lo ponemos a la parrilla, sale este tipo de cortes de carne. Sale un corte muy especializado, la verdad que es muy rico. Bien, muchas gracias por escucharme. Les dejo una frase que viene a consecuencia de lo que dijo Chito. Yo soy un optimista, no parece útil ser ninguna otra cosa con respecto a la ganadería. En este caso, lo dijo Winston Churchill en 1941 cuando las bombas caían, las bombas alemanas caían sobre Londres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Torelli.